desarrollará el tema experiencias de la ejecución de obras públicas, necesidad de los contratos colaborativos y la JRD, para lo cual tenemos como invitado especial al ingeniero Rubén Gómez Sánchez. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, Mucho gusto. ingeniero. Bueno, el desarrollo del webinar será primero con la exposición del ingeniero Rubén y una vez concluida esta, los participantes podrán realizar sus preguntas y consultas. Antes de iniciar, quiero dar a conocer un poco de del desarrollo académico y profesional de nuestro ponente del día de hoy. El ingeniero Rubén es ingeniero técnico por la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene certificación internacional en el programa VDC de la ULIMA con Stanford, cuenta con posgrado en políticas públicas en la Universidad del Pacífico, así también doctorado en políticas públicas y gestión del Estado en el CAE y doctorado en ingeniería de la construcción. En el ámbito profesional, es director gerente de Ingeniería y Servicios Tecnológicos SAC. Actualmente tiene la dirección de esta empresa de generación de proyectos de innovación y nuevos servicios orientados al ámbito de organización, consultoría y gestión de ingeniería. Tuvo participación en importantes proyectos de infraestructura y es consultor de gestión de riesgos en los proyectos de modernización de la refinería de Talara. Fue jefe de proyectos de los Juegos Panamericanos de los años 2007 a 2019 y labora como docente en varias maestrías, es profesor principal en la Universidad Nacional de Ingeniería y profesor en la U de Lima. Tenemos también el placer de tenerlo dentro de nuestra nómina de adjudicadores en el Centro de Arbitraje ANCAU. Ingeniero, sin más, le doy el uso de la palabra para que inicie su ponencia. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pero habilítame para poder compartir, estimado Alejandro. Claro, ingeniero. Un momento, por favor. Ya, Ya está. Ya puede listo. compartir, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Ok, ¿me confirmas nomás si ya se está viendo todo normal? Por favor. Sí, sí, sí logramos ver. Ok, muchísimas gracias entonces por la invitación de Ancagua. Esta presentación lo hago con el mayor gusto y evidentemente la intención es lograr mejorar la ejecución de las obras públicas en nuestro país. Bien, experiencia de ejecución de obras públicas, necesidad de los contratos colaborativos y el JRD. Los puntos de agenda que vamos a revisar son los que vemos acá. Las premisas, las experiencias de la ejecución de las obras públicas, la investigación sobre los proyectos de construcción e infraestructura, perdón, un ratito, punto de inicio, y después también vamos a ver el punto de inicio de las controversias, tratamiento temprano y afines. Y otro tema interesante, la necesidad de los contratos colaborativos y lo que corresponde a la Junta de Resolución de Disputas y algunas conclusiones. Bien, en cuanto se refiere a premisas, acá quiero comentar un punto que se observa en la pantalla. Esto es lo que se llama el índice de progreso social. Así como se mide a los países por una parte que es el índice macro PBI, Producto Bruto Interno, se propone, al menos bajo mi punto de vista, de medir a los países por el índice de progreso social. Ustedes ven claramente aquí de qué se compone este índice de progreso social. Claramente ustedes ven que ahí están las necesidades básicas humanas, dentro de los cuales se mide la nutrición, el agua y saneamiento, la vivienda, la seguridad personal. En los fundamentos de bienestar se mide el acceso a conocimientos básicos, el acceso a información y telecomunicaciones, la salud y bienestar, la calidad de medio ambiente, y en lo que se refiere a oportunidades, derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión y acceso a educación superior. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un índice bastante amplio y que mide no solamente la producción, sino mide muchos más elementos. Ahora, dentro de esto, el Perú, en este índice del año 2021, se encuentra en la posición 61. Y pueden ver que el país número 1 en este tema es Noruega, le sigue Finlandia, Dinamarca y así. Entonces, por lo tanto, tenemos un camino por recorrer bastante grande. Ahora, la pregunta: ¿qué relación tiene este índice con lo que estamos tratando de obras públicas? La infraestructura, estimados amigos. Fundamentalmente la infraestructura, pero las inversiones como productos terminados. Muy bien, y por supuesto, dentro de esto, el acceso al agua potable. Ustedes pueden ver estas fotos
que realmente hace falta que digamos, tengamos estas cosas bastante bien controladas en nuestro índice que necesitamos manejar en nuestro país. ¿Ok? Entonces, ese es el punto central del índice de progreso social. Ahora vamos a ver algunas experiencias de la ejecución de obras públicas. Creo yo que este punto, por todos los que están aquí vía el Zoom y vía el Facebook, para todos esto es bastante conocido, pero es bueno tocarlo. Entonces, fíjense, yo he tomado en cuenta, acá solamente muestro 2 informes de la Contraloría del año 2019, reporte de obras paralizadas, y para mostrar, pues acá en el año 2022, reporte de obras paralizadas en el territorio nacional. O sea, este es un tema permanente que nos acompaña. Esperemos que más adelante el título de estos informes sea diferente y diga, en lugar de obras paralizadas, diga obras concluidas, entregadas y que han permitido mejorar el índice de progreso social. Esperemos eso. Entonces yo he tomado dentro de estos reportes algunos datos. Aquí ustedes pueden ver claramente las obras paralizadas en monto son 16.000 millones de soles, en cantidad son 867. ¿Cómo se distribuyen esas obras? Aquí lo ven, por los diversos sectores, ¿sí? El sector más alto es transportes y comunicaciones en este aspecto. Y acá también continúa a nivel nacional, a nivel regional. Entonces, estos datos que son de este informe del año 2019, lo vemos aquí como aplicación de la regla de Pareto. Es decir, la regla de Pareto para determinar qué sectores son los que tienen más obras paralizadas. Y ustedes pueden ver claramente cómo destaca transportes y comunicaciones. Es enorme el tema de la diferencia en cuanto se refiere a obras paralizadas. Ahora, si lo vemos en obras en arbitraje, acá lo mismo, ustedes ven claramente, transportes y comunicaciones destaca también ese tema. Entonces la pregunta es, oye, ¿cuál es el análisis de estos 2 gráficos? El análisis, que creo yo que hay que verlo, son las denominadas controversias. Controversia que va a ser un tema que lo vamos a revisar. ¿Ok? Bien. Ahora, si analizamos esto, claramente vemos aquí la aplicación de la regla de Pareto por las causas de paralización. ¿Cuáles son las causas? Como también sabemos, las deficiencias técnicas o incumplimientos. ¿Ok? Eso es por un lado. Y también acá vemos el rango en la cual estas obras están paralizadas. Y se ve claramente que las obras que están entre el 90 al 100% son las que destacan como obras paralizadas, lo cual realmente no guarda relación, ¿no? Porque se supone que la población ve una obra prácticamente terminada, pero sin embargo está paralizada según estas informaciones que tenemos, lo cual es bastante preocupante para nuestro país. Y esto se acrecenta el problema, estimados amigos, debido a que según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, la magnitud que tenemos de obras paralizadas es enorme. De acuerdo al dato del año 2019 que fue publicado ese plan, digamos, la magnitud en millones de soles es del orden de más de 400.000 millones de soles de brechas en servicios básicos de infraestructura. Bien, aquí hay otro documento que ha sido preparado por el suscrito, la campaña para lograr proyectos exitosos, y solamente lo utilizo para ver esto y un dato que vamos a ver a continuación. Miren, esta es la Avenida de la Cultura en el Cusco, colegio, puentes en operación, colapsado, puente en construcción y otra serie de problemas que se presentan a nivel nacional. Muy bien, de este folleto que les acabo de presentar, yo hice acá esta investigación mirando los informes de la Contraloría General de la República de los años 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, y acá transcribí los montos de las adicionales que superan evidentemente el 15% de los contratos. Y acá también transcribí las causas de los adicionales. Cuando pasa el 15%, ya sabemos que esto lo tiene que ver la Contraloría. Entonces, acá se ven estas causas. Entonces, mirando esto, yo dije, oye, ¿qué hacemos con esta información? ¿De qué manera la puedo aprovechar? Entonces, aquí, viendo las causas de adicionales, que son 21, no vino el recuerdo, la regla de Pareto. Entonces, dije, el análisis fue el siguiente, ¿no? Oye, ¿es probable que del 20% de las causas generen el 80% adicionales en el Perú? Y la pregunta es, y la respuesta se muestra aquí. Miren, esto es lo que salió de este dato. Acá están las causas, las 21 causas, acá están redactadas, y si ustedes se dan cuenta, la causa 1, la causa 2, por supuesto, de acuerdo al monto que se observa acá,
acá están los porcentajes relativos y acá están los porcentajes acumulados. Entonces, con 4 causas se llega al 80.71% de adicionales. Entonces, cuadró la regla de Pareto perfectamente. ¿Cuáles son esas 4 causas? Ustedes la ven aquí. Deficiencia del expediente técnico, situaciones imprevistas y deficiencias en el expediente técnico de la obra, situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato y deficiencias en el expediente técnico. Y la cuarta, generado por omisiones y deficiencias del expediente técnico y otros hechos imprevisibles. Y les comento claramente, estimados amigos, que esto es transcripción de las causas señaladas por la Contraloría. Entonces, si ustedes se ponen a analizar estas 4 causas, que son las más graves, que generan el 80% de adicionales procesado por la Contraloría, y llegamos que estos son riesgos previsibles del expediente técnico. Si ustedes se dan cuenta, en las 4 está el expediente técnico. Entonces, por lo tanto, son riesgos previsibles. Tengamos en cuenta eso por un momento, ténganlo presente, estimados amigos. Y ahora, también analicé de ese mismo datos de los informes de la Contraloría, los tiempos. Entonces, de este cuadro, acá se arroja, se ve claramente que el tiempo de tratamiento hasta que se apruebe es prácticamente 6 meses. Entonces, por lo tanto, digamos, acá están, en estos datos de investigación, están las magnitudes, los tipos de causas, 21, y de esas 21, 4 que generan el 80% de los adicionales. Y además, en este caso salió datos de tiempo, es decir, prácticamente 6 meses. Eso es lo que sale con información. Muy bien, entonces con esto que ya tenemos en mente, pasamos al otro tema. Investigaciones sobre los proyectos de construcción e infraestructura. Dicho sea de paso, tenemos que señalar que lo que es la construcción e infraestructura es un tema clave para todo país, y más aún al nuestro. Y acá quiero hacer una pequeña sensibilización siguiente, estimados amigos. Es claro conocido que dentro de los brechas en servicios básicos de infraestructura tenemos agua potable, saneamiento, educación, salud, transporte, telecomunicaciones, etc. Entonces, puede darse la casualidad de familias que no tengan agua potable, que no tengan saneamiento, que no tengan facilidad de transporte, que no tengan telecomunicación, es decir, conexión virtual. Entonces, la pregunta es, ¿afectamos o no afectamos al futuro de esas personas, de esas familias peruanas? Yo creo que la respuesta la tenemos todos. Es grave el asunto, estimados amigos, por lo tanto que hay que, digamos así, diseñar métodos que permitan realmente que las inversiones en proyectos de construcción y infraestructura públicos, por decir tesoro público de las otras maneras, sean realmente efectivas en cuanto al término de las obras y que estas obras representen solución al problema. Y de esa manera lograremos mejorar el índice de progreso social. Muy bien, veamos entonces datos, amigos. Esta es una investigación de McKinsey, donde acá claramente vemos los tiempos de retraso. Acá hay obras que han terminado antes de tiempo, por supuesto, por eso acá está negativo, y acá está el punto 0, y se van hasta 9 años, porque acá están, ven ustedes los datos en años. Y por lo tanto acá es porcentaje. Es decir, acá tenemos esta obra, por ejemplo, que es un rombito, que es infraestructura, por supuesto en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Esta obra, por ejemplo, demoró 9 años más de lo planeado, y su monto llegó más o menos a 260% mayor al presupuesto, o sea, casi 3 veces más. Entonces, ustedes ven claramente que esta es una situación que se presenta en el mundo. Conforme. Después acá, otra cosa más. Esto de acá, evidentemente podría decir, oye, pero nuestras obras van al doble, van a esto. Eso no es consuelo, estimados amigos. Los problemas que tenemos en nuestro país son mucho más graves que los de otros países. Muy bien. También les paso acá esta parte del resumen, por lo menos, de un artículo de revisión, un artículo científico de revisión sumamente importante por lo que representa, estimados amigos. Acá están los autores. Ellos, como artículo de revisión que han hecho, ellos han revisado 6.007 títulos y resúmenes como lo que se ve acá, y 86 artículos completos. Y con esa revisión que han hecho estos señores, estos 3 señores, ¿qué han encontrado? Han encontrado lo siguiente, amigos, porque acá dice cuáles son las causas del pobre desempeño de los proyectos, de los megaproyectos. Entonces, lo que ellos han encontrado, dice, después de ejecutar el análisis como se describe en la sección métodos, el conjunto de datos de literatura de sus 86 artículos y la revisión de los 6.007 títulos y resúmenes, les llevó a ellos a determinar estos 6 campos de acción que influyen en el pobre desempeño de los megaproyectos en el mundo.
¿Cuáles son esos? Comportamiento en la toma de decisiones, estrategia, gobernanza y aprovisionamiento, riesgo e incertidumbre, liderazgo y equipos, compromiso y gestión de las partes interesadas y de integración y coordinación de la cadena de suministro. Estimados amigos, estas 6 líneas de fallas, evidentemente lo menos que representaría para nosotros, país, debería ser líneas de investigación en la academia y, por supuesto, en los centros de resolución de disputas, etcétera. Todos deberíamos investigar porque esto, si encontramos las causas y las estrategias para solucionar esto, estaríamos mejorando los resultados. Muy bien. Después de esto, también he revisado en la revista, se las recomiendo, esta es una revista libre que la ubican en internet, es la revista Pulse del PMI. Entonces, he revisado la revista del año 2018, la revista del año 2017 y la revista del año 2016. ¿Y saben qué pasa, estimados amigos? Estas revistas son muy serias porque hacen encuestas globales, es decir, encuestan a personas ligadas a gestión de proyectos en todos los continentes, y el promedio de personas que encuestan supera los 3,000 personas. Entonces, de acuerdo a esa encuesta globalizada que hace el PMI en esta revista Pulse, yo lo que he tomado son solo dos preguntas de las encuestas que ellos hacen. Y acá se muestran los resultados. La pregunta que tomé es la siguiente. En los proyectos gestionados por su organización en los últimos 12 meses, ¿cuáles son las causas primarias de las fallas? Yo creo que ese es el punto fundamental que nos debe interesar a todos nosotros. En el año 2016, de todas las que se señalan, yo acá he resaltado en amarillo la siguiente, ¿no? 31% no se definieron las oportunidades y riesgos. En el año 2007, por supuesto que acá están cambios en las prioridades, etcétera. Eso es un tema muy importante. Y en el año 2018, el 29% no se definieron las oportunidades y riesgos. Entonces, estamos viendo acá, amigos, que las fallas de los proyectos en el mundo, en todos los continentes, en base a esta muestra que ellos han hecho, está ligada también a los riesgos. ¿Ok? Y la segunda pregunta que tomé de esas encuestas globalizadas dice, ¿con qué frecuencia utiliza su organización cada una de las siguientes? Entonces acá también he subrayado en el año 2016, práctica de gestión de riesgos, siempre 28%, a menudo 35%, a veces 24%. En el año 2017, práctica de gestión de riesgos, siempre 26%, a menudo 34% y a veces 26%. En el año 2018, práctica de gestión de riesgos, siempre 27%, a menudo 35% y a veces 25%. Entonces, si decimos en el mundo cómo es, mínimo 26%, a menudo 35% y a veces 26%. Ahora, pero cuando se dice esto, uno puede decir, oye, pero si la ley 3225 ya establece la aplicación de riesgos. Sí, sí, claro, lo establece, pero establece la aplicación a nivel de análisis de riesgo cualitativo. Ese es un buen avance, pero yo les voy a mostrar a continuación que lo que deberíamos aplicar, estimados amigos, es el análisis de riesgo cuantitativo. El análisis de riesgo cualitativo lo que hace es evaluar el efecto de riesgo de manera individual. En cambio, el análisis de riesgo cuantitativo analiza el efecto de los riesgos de manera combinada y ve cómo eso afecta a los objetivos principales de los proyectos. Y para todos nosotros sabemos que el objetivo principal de todo proyecto es el plazo y el costo. ¿Ok? Entonces, eso es para ir avanzando con esto. Ahora, de frente analizamos un cronograma GAN de un proyecto. Acá ustedes ven el cronograma. Esto está, si ustedes se dan cuenta, el número de tareas es del orden de 600. Lo que pasa acá yo le he puesto solamente hasta el nivel 2. Acá vemos el GAN completo y de esa manera vamos a observar solamente para presentarles lo que es el análisis cuantitativo. Para eso tenemos el GAN y de frente, después de haber hecho la simulación Monte Carlo, nos muestra 3 datos aquí, claves. Y quiero explicar esto con detenimiento, estimados amigos. Lo que estamos viendo acá es la curva S del proyecto. Sabemos que la curva S, como se observa acá, es tiempo en el eje de abscisas y costo en el eje de ordenadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la curva S del proyecto, que es la roja, nos indica que el proyecto estaría terminando en julio de 2021 y estaría terminando a un costo del orden de 290 millones. Pero, ¿qué pasa con la curva azul? La curva azul es el resultado de la curva S, dice acá claramente, estimados, si ustedes lo ven, with risk, con riesgos. Entonces, ¿qué dice? Si las personas que están manejando la obra como ejecutores o las entidades como supervisores
o administradores de contrato, que es el tema central, que también vamos a hablar un poquito, y además la supervisora. Entonces, ¿qué estamos? O sea, si ninguno de los tres no hace nada respecto de los riesgos de ese proyecto, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar la obra 1, 2, casi 3 años después. Y además, si ustedes se observan claramente, a un mayor costo. Esa es la situación, amigos, de las obras cuando no se maneja o cuando no implementamos el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo nos permite visualizar cómo se vería la obra si no se manejan los riesgos. Esto es importante, amigos. Muy bien. Una vez que hemos hecho este pequeño análisis, perdón, ¿y la curva verde qué cosa es? En el caso de este tipo de este software, la curva verde es la curva de valor ganado, según evidentemente el PMBOK. Entonces, claramente observaríamos que la curva de valor ganado nos dice que estamos atrasados respecto a la curva planeada, estamos atrasadísimos. Esta brecha que está acá es la curva, la brecha que tendríamos. Muy bien. Entonces ya esto es otro tema que tenemos que tomarlo en cuenta, estimados amigos. Bien, vamos a ver algunas cositas de los contratos colaborativos. Para esto, acá está la fuente que hemos dicho. ¿Qué son los contratos colaborativos? Y acá está la fuente, ¿correcto? Directamente. Se trata de un proceso colaborativo donde promotor, constructor y proyectista trabajan conjuntamente desde el inicio con el objetivo de reducir incertidumbres y riesgos. Disculpen un instante, por favor. Ok, entonces le decía, entonces se trata de un proceso colaborativo de promotor, constructor y proyectista, trabajan conjuntamente desde el inicio con el objetivo de reducir incertidumbres y riesgos. Ojo, pestaña y ceja. Una cosa es la incertidumbre y otra cosa son los riesgos. La incertidumbre es el hecho de que no estén definidas las cosas y fundamentalmente eso ocurre con los contratos. Los contratos no definen ciertas acciones que no permiten tomar decisiones y otra cosa son los riesgos, que ya lo estamos avanzando. Muy bien. Otros aspectos acá señalan cómo poner en marcha los contratos colaborativos, pasos a seguir para poner en marcha los contratos colaborativos. Lo interesante acá, definir el coste objetivo en el anteproyecto, pactar la gestión de riesgos, que es el tema clave, estimados amigos. Por lo tanto, todos aquellos que nos dedicamos en la gestión de proyectos, arbitraje, junta de resolución de conflictos, tenemos que trabajar con la parte de riesgos. Y esto significa formación, y esto significa capacidades. Ahora, cuando se refiere a capacidad, significa que la persona que estamos aquí presentes o no, debemos hacer la gestión de riesgos. ¿Ok? Bien, todos los agentes principales, ventaja de los contratos colaborativos, dice claramente, se optimización de costes sin desviaciones económicas. Ese es el punto central. ¿Ok? Bien. Acá hay un artículo que también, acá está el título y el autor, el señor Juan Eduardo Figueroa Valdés, de la Universidad de los Andes, Santiago de Chile. Plantea este artículo que es buenísimo, que acá dice claramente, ¿no? La distribución de los riesgos en los contratos colaborativos de construcción. Este es el tema central, estimados amigos. Si yo, terminando la sesión esta conferencia que estamos haciendo, mi principal mensaje es a todos ustedes en Zoom o en Facebook, es de que pongamos en práctica la gestión de riesgos, pero ambos, análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Entonces, fíjense lo que acá se señala, ¿no? En cuanto se refiere al resumen, que es la parte, yo diría, más importante de los artículos. Dice, el presente artículo examina en particular cuáles son los riesgos propios de todo proyecto de construcción y, a partir de ellos, explica cuál ha sido la modalidad de distribución de los riesgos utilizada en los contratos tradicionales de construcción. Así se constata que ella no soluciona en forma adecuada la asignación de riesgos y la atribución de culpa, encareciendo los proyectos de construcción. Hasta acá para un ratito. Encareciendo los proyectos de construcción, ¿qué significa? ¿Quién paga ese impacto? Toda la población, estimados amigos. Lo paga de varias maneras, porque evidentemente los montos se incrementan y eso por lo tanto va a salir los impuestos. Pero además lo peor es que la entrega de las obras se posterga o a veces no se da. Que no se da porque hay contratos resueltos. Ese es el punto, estimados amigos. En respuesta a cómo enfrentar dichas dificultades, se estudian los contratos colaborativos, sus elementos comunes, clases y la forma en que se distribuyen los riesgos en estos, efectuándose un análisis detallado del contrato colaborativo por excelencia, esto es, el contrato de alianza para
terminar efectuando un estudio en particular acerca de cómo se realiza la distribución de los riesgos en los modelos contractuales de construcción internacionales estandarizados como lo son los contratos FIDIC, NEC, FAC. En el caso de los Juegos Panamericanos, también preciso, Alejandro me presentó, yo he estado como jefe de proyecto de los Juegos Panamericanos 2019 en el año 2017, ¿sí? Entonces, y ahí se utilizaron los contratos NEC. Ahora, por otro lado, en el aeropuerto de Chincheros se está utilizando el contrato gobierno a gobierno, digamos, Perú con el PMO, pero el PMO está utilizando contratos FIDIC para las empresas que están, digamos así, contratando para que ejecuten. Eso es un poquito la información. Ahora, dentro de estos aspectos, los puntos centrales de este artículo, que se lo recomiendo con mucho, digamos, mucho énfasis, está todo el aspecto de riesgo, ¿no? Ustedes ven claramente, ¿no? Riesgos de mercado, riesgos financieros, riesgos tecnológicos, riesgos de construcción, riesgos operacionales, riesgos regulatorios, riesgos sociales, riesgos propios de la concesión de obras públicas, riesgos de jurisdicción. Entonces, el manejo de riesgos es enormemente amplio, estimados amigos, en este tema. Por otro lado, tenemos que hacer lo que se llama el RBS, Risk Breakdown Structure, o sea, la descomposición de los riesgos. Acá tenemos el proyecto, acá están los factores de riesgo de construcción, riesgo de operación, riesgo de mercado, riesgos financieros y riesgos políticos. Y dentro tengo que identificar todos los riesgos que se presentan en nuestros proyectos, y en cada caso es particular. Entonces, esto es el tema de la parte de contratos colaborativos. Por supuesto que el que ha generado los contratos es en Reino Unido. Entonces, acá claramente se ve, dice lo siguiente, ¿no? Entre las principales características de los modelos que han sido clave de su éxito, encontramos claramente, dice, espíritu colaborativo. Buscan promover un trabajo colaborativo para lo cual cuentan con cláusulas que promueven que las partes, incluso, mire, se lo digo de manera directa, en los contratos NEC se establece premios al aporte del involucrado, y el principal involucrado puede ser un contratista. Entonces, si él aporta algo, tiene un premio económico. Eso para darnos cuenta el manejo, el cambio de paradigma en el manejo de estos contratos. Y por supuesto, la gestión de riesgos. Este es un ítem de vital importancia en estos modelos contractuales, donde se establece el mecanismo para que las partes puedan identificar, evaluar y asignar los riesgos en forma adecuada, además de poder ir actualizándolos y mitigándolos en todo el curso del desarrollo del proyecto. ¿Qué significa esto? Que los riesgos no es un diploma que lo tenemos puesto en la pared. El riesgos hay que implementarlo durante todo el plazo de obra. Ese es el punto que podríamos decir, concluir en esta parte. Y por supuesto, acá vienen los tratamientos de contratos NEC con más información, algunos aspectos más, donde claramente se destaca lo siguiente, ¿no? Registro de riesgos. Se crea al comienzo del proyecto y se mantiene durante todo su curso, básicamente con 3 objetivos. Identificar los riesgos asociados con el proyecto. B, establecer cómo se pueden gestionar esos riesgos. Y C, identificar el tiempo y el costo asociados con la gestión de estos riesgos. Un registro de riesgo bien administrado genera a la larga un mejor resultado financiero general y una mayor capacidad de administrar el tiempo para la conclusión del proyecto. Dicho sea así, en resumen, la gestión de riesgos marca el éxito de los proyectos de construcción. Bien, y por supuesto que es importantísimo la alerta temprana. Es un mecanismo por medio del cual cualquier parte del contrato puede advertir a la otra de un riesgo recientemente identificado, el cual se ingresa en el registro de riesgos y se buscan posibles respuestas para evitar o reducir dicho riesgo. Y eso tengámoslo presente, estimados amigos. Alertas tempranas. Y por supuesto, fíjense lo que dice acá, ¿no? Reuniones para reducción de riesgos. Esa debe ser la agenda, porque ya sabemos que el riesgo afecta al objetivo principal del proyecto, plazo y costo. Y la población nos mira, estimados amigos. Nosotros somos profesionales que estamos, imagínense, como gerentes de proyectos, en muchos casos de ustedes como adjudicadores o árbitros, lo que la población necesita en nuestro país es obras concluidas. Pero no solamente obras concluidas, sino obras que realmente cumplan con el objetivo de calidad. ¿Y cuál es ese tema del objetivo de calidad? Es el servicio que brinda el producto del proyecto. Muy bien. Entonces, aquí vamos a plantear, yo diría, uno de los aportes de esta conferencia. Punto de inicio de las controversias. Tratamiento temprano y afines.
Esto es lo que queremos acá explicar un poquito más, ¿sí? Punto de inicio de las controversias, tratamiento temprano y afines. Lo primero que les presento es el PMBOK en la extensión de la construcción. Acá tiene un área de conocimiento que justamente es lo que nos interesa a todos. La gestión de los claims, la gestión de las reclamaciones. Y establece 4 procesos sumamente interesantes, ¿no? La identificación de los claims, la cuantificación de los claims y la prevención de los claims. Y finalmente la resolución de los claims. Entonces, estos de acá son evidentemente 4 procesos sumamente interesantes que debemos tomarlos en cuenta en nuestra, digamos así, legislación, ¿ok? Muy bien, y después he analizado, he visto acá una presentación que ha hecho una institución y solamente voy a remarcar unos aspectos importantes. Lo señala, lo relaciona con el expediente técnico. No voy a leer esto, sino ya sabemos lo que representa el expediente técnico. El punto de partida de un proyecto. Pero sí vamos a ver algunas opiniones que acá señalan, ¿no? Fíjense, dice, valor referencial en el expediente técnico. Y acá, datos específicos de esos de opiniones. Vamos a agarrar cualquiera. El PRO 25, por ejemplo, dice, ¿no? Casi siempre lo encuentro mal elaborado el valor referencial. Esto como consecuencia directa de tener un mal expediente técnico, pero que es muy difícil solucionarlo y que casi siempre es causa de futuros arbitrajes posteriores a la ejecución del contrato. Con solo esa opinión de ese proveedor 25, que no sabemos quién es porque es anónimo, pero es su opinión, ya comenzamos a ver el inicio de las controversias. Eso, por favor, tengámoslo presente. Es decir, todos estos puntos de vista acá de los proveedores, cada uno es un riesgo. Entonces, ¿qué relación estamos encontrando, amigos? Riesgo, controversia. Entonces, si hacemos una adecuada gestión de los riesgos, evidentemente vamos a bajar las controversias. Y con eso vamos a bajar, evidentemente, el trabajo de la JRD va a ser muy fructífero en el manejo de las obras y evidentemente vamos a evitar arbitrajes al final. ¿Y eso en qué forma ayuda a la población, a nuestro país, a tener obras que se acercan a los plazos y los costos establecidos? Y con eso lograremos lo más avanzado, que es mejorar el índice de progreso social, que ese es el punto central. Entonces, tengan en cuenta estas opiniones. Vamos a leer la 26. Encuentro errores en el expediente técnico y esto causa que el valor referencial cambie y en general siempre cambia en mi contra, ya que la mayoría de procesos son a suma alzada y en este sentido solo puedo utilizar el presupuesto aprobado para el proceso, generándome una pérdida del 10%. Acá ya están empezando, repito, esta es la primera. Después hablan de los adicionales. ¿Sí? Eso también lo conocemos. Algunas opiniones. Veamos esta opinión. 13, ¿ok? Proveedor número 13. He solicitado adicionales a la entidad, pero me ponen trabas para otorgármelo. En ese sentido, es mi trabajo convencer a la persona que se encarga de otorgármelo. Finalmente me los aprobarán en la oportunidad en que lo solicite. Entonces acá, este tipo de opiniones evidentemente no quiere decir que estén mal. Son efecto ¿de qué? Del expediente técnico. Pero eso es ¿qué? Riesgos. Entonces la pregunta es, en este momento, para un ratito para decir, estamos caminando, pero paremos un ratito y analicemos un momento. Si seguimos en esta corriente, expedientes deficientes, potenciales reclamaciones, controversias adicionales, ampliaciones, arbitrajes, resolución de contrato, horas paralizadas, la cosa no va a funcionar. Ese no es el camino. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver? Es analizar bien cómo mitigar las controversias de manera temprana. Aquí viene el aporte. Eso es aplicando el análisis cuantitativo durante la revisión y aprobación del expediente técnico. Lo vamos a explicar, pero les adelanto el tema. Seguimos entonces mirando. Valor referencial en el expediente técnico. Vamos a leer alguna opinión. Otra vez la 13, que es chiquita, vamos a decir, ¿no? Por la misma razón que hacen falta partidas, hay momentos en que veo que el valor referencial no se ajusta a la realidad de la obra. Esta opinión de 2 líneas, pues nos podría llevar a calificar al expediente como inejecutable. Entonces la pregunta es, ¿podemos seguir con el manejo del cierre de brechas, servicios básicos de lectura bajo estas condiciones? Se ve difícil, ¿no me parece? Otra, los adicionales de obra. Veamos otra opinión. Ya, acá, por ejemplo, la opinión del proveedor número 22. Lo solicité en varias oportunidades, pero tratándose de obras pequeñas son muy pocas las entidades que te las reconocen. El principal inconveniente es que los ingenieros que elaboraron el expediente no ven la realidad y en este sentido no hacen un buen presupuesto.
Entonces, por lo tanto, ya esto de acá nos va a generar, pues, controversias, perdóneme que lo diga, como arroz. Entonces, eso es lo que tenemos. La pregunta es, para solucionar el problema, la problemática de las obras públicas, ¿qué cosa es? ¿Atender esos efectos o irnos a las causas? Evidentemente, amigos, irnos a las causas, ¿no? Entonces, vamos viendo acá, ampliaciones de plazo. ¿Qué dice el problema? Dice que está solito acá. Solicita ampliaciones de plazo de ejecución de la obra a causa de los tiempos adicionales y también por el tema climatológico de la zona. ¿Ok? Acá, retraso en el pago por parte de las entidades públicas. Proveedor 7. Particularmente creo que el tiempo de pago es demasiado largo. Tengo que estar pidiendo al alcalde que agilice el trámite. Por ejemplo, estoy esperando una validación desde el año 2012, 7 meses y hasta ahora no me cancela. Otro tema complicado. Muy bien, entonces acá, ¿a qué llegamos? Recuerden, amigos, que hace unos minutitos hemos revisado las causas de los adicionales y hemos encontrado 4 causas que generan en ese momento, en ese estadio, el 80% de los adicionales. Estas deficiencias del agente técnico son riesgos y estos riesgos nos van a generar reclamos, como es normal. ¿Por qué? Porque acá se rompe el equilibrio económico-financiero. Generan reclamo y eso pasan a ser controversias y pasan a la Corte RD o al arbitraje. Pero a veces no siempre esto va, porque a lo mejor acá, ¡pum!, se abre el circuito. Es decir, ¿qué significa? Se resuelve el contrato y se paraliza la obra. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar, este pentágono. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver un tema que es interesante, la aplicación un poquito así, simplemente con resultados del análisis cuantitativo. Este es un software que hay muchos, por supuesto, no es el único, para hacer trabajar el análisis cuantitativo. Entonces acá estaría calcular la simulación Monte Carlo. Pero vamos a ver esto, que acá está también hecho a nivel 2. Usted ve en las tareas, está 140 tareas lo que tiene, pero solamente estamos usando a nivel 2. Este es el cronograma GAN. Y acá de frente me he pasado a mostrar la pantalla de los riesgos de este proyecto. ¿Y qué riesgo, por ejemplo, tienen acá, no? Ciudadanos con pedidos vecinales, problemas con la disponibilidad de personal calificado, deficiencias en el expediente técnico, vicio oculto del expediente técnico, conflictos socioambientales y demoras en los pagos y retraso en la entrega del terreno. Estos riesgos ya fueron simulados por Monte Carlo y acá se ha priorizado los riesgos en función al plazo. Ustedes lo ven, duración. Es decir, en cuanto al plazo se refiere, ¿cuál es el riesgo más complicado, crítico para el proyecto? Ciudadanos con pedidos vecinales. La licencia ambiental, la licencia social, ¿correcto? Ahora, si vemos para ese mismo proyecto, ¿cuáles son los riesgos más críticos desde el punto de vista del costo? Acá lo vemos, retraso en la entrega del terreno. Entonces, acá están priorizados los riesgos en función al criterio que uno quiera darle. Bien, pero además, aquí está, digamos así, un proyecto que ya lo presenté, la curva S roja, la curva sin riesgos y la curva azul con riesgos, y vemos claramente la diferencia en plazo y la diferencia en costo. Ahora, acá viene el aporte, la propuesta, estimados amigos. ¿Qué cosa estamos mostrando aquí? Si se dan cuenta, miren lo que dice acá el título: fase, revisión y aprobación del expediente técnico. Entonces, esto le tocaría a todas las entidades públicas, todas, sin excepción. ¿A qué significa esto? Que antes de aprobar el expediente técnico, ¿qué hacemos? Identificamos sus riesgos en base a la experiencia y vemos que en condiciones como está el expediente técnico, en el proceso de elaboración y en la etapa de revisión y aprobación del expediente, vemos claramente cómo nos resultaría la obra. Ustedes ven claramente, observen, estimados amigos, que la obra sin riesgos es la roja, pero la curva S con riesgos es la azul. Entonces acá, según esto, ¿cuándo estaríamos terminando? Si salimos con el expediente ahora y si no se hace el manejo, los análisis de riesgos, en marzo 24. Y la diferencia en costo sería esto, 23 respecto a los 18. O sea, el monto incremental sería 5 millones de soles. Y la pregunta es, 5 millones de 18, ¿cuánto representa? Si decimos la mitad, el 50% serían 9. El 25 serían 4.5. O sea, quiere decir que el incremento en costo sería del orden del 28%. Y el incremento en plazo sería de 3, 6, como 10 meses. Entonces, ante esta situación, ¿cuál es la situación? Es decir, oye, ¿aprobamos el expediente técnico? No, hay que revisarlo. Se revisa el expediente técnico y hacemos una nueva simulación. ¿Y qué observamos acá, amigos? El incremento va a ser de 3, 5 meses y el incremento acá cambia. Entonces, podríamos continuar, pero lo que quiero mostrar es eso, que
como parte de la revisión del expediente, es analizar la curva S vía los análisis cuantitativos. ¿Ok? Ese es el punto. Y acá está un tablero de comando donde nos dice el proyecto nuestro sin riesgos terminaría en 330 días y a este monto, 18.275.706. Con riesgos tenemos 3 escenarios: bajo, medio, alto. Si nos vamos al alto, el plazo sería de 626 días y el monto sería de 24 millones. La pregunta, en este momento, hipotéticamente, ¿deberíamos aprobar el expediente técnico o lo debemos mandar a revisión? Entonces, acá viene el análisis. Oye, pero estamos contratando una empresa donde está desarrollando el expediente técnico, o de lo contrario estamos haciendo con nuestros propios profesionales, independientes, si estamos haciendo con nuestra gente, o con una empresa consultora, ¿qué tenemos que pedir? Que nos revisen todos los aspectos del expediente técnico. A lo mejor cálculos, a lo mejor temas, porque para eso tenemos sendos informes de observación de los contratistas y las propias empresas supervisores sobre observaciones de los expedientes técnicos. Ahí hay que hacer gestión del conocimiento. Muy bien, entonces, ¿cuál es la propuesta, estimados amigos? Es esta. Entonces dice, ¿qué acciones debemos tomar? Y acá tenemos primero el ciclo de vida del proyecto, elaboración del expediente técnico. Segundo, revisión del expediente técnico. Tercero, aprobación del expediente técnico. Y luego, proceso y firma del contrato se refiere al concurso, al proceso de concurso que ya se firma con el contratista. Se ejecuta la obra y se hace la liquidación de obra. ¿Cuál es la propuesta? Que durante el proceso de elaboración del expediente técnico estemos analizando los riesgos para ir viendo cómo va el comportamiento de la curva S. Cuando revisemos el expediente técnico, lo mismo. Y cuando lo probemos de igual manera. En el proceso de la firma, y debe estar incorporado en el contrato, la aplicación del análisis cuantitativo. Y en la ejecución de obra, con mayor razón, vamos a ir controlando, además del análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, porque todo este proceso afecta directamente al equilibrio económico-financiero de la obra. Y si se rompe el equilibrio económico-financiero, por supuesto hay que resarcir o compensar. Entonces, durante todo el proceso del ciclo de vida, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar los criterios de gestión de proyectos con las líneas base claras: alcance, tiempo, costo, calidad y riesgo. Y por supuesto el análisis cuantitativo. Y durante el proceso de obra, el JRD y el arbitraje de ser necesario. Esa es un poco la propuesta, estimados amigos. Y por supuesto, en la liquidación también, ¿por qué? Porque tenemos que ver finalmente cómo terminó la obra, en qué condiciones, y ver cómo se va manejando los riesgos. Y sí, la hipótesis está que esto es un ciclo de mejora continua, estimados amigos, pero por favor, tengamos presente que eso incide en la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Eso incide en el índice de progreso social. Perfecto. Y un poquito de la Junta de Resolución de Disputas, que ya lo sabemos, ¿no? Claramente lo que acá se dice, está el peruano, del día, la fecha, acá está, del 20 de mayo del 2023, la Junta de Resolución de Disputas. Lo interesante, ¿no? Lo más importante. Mecanismo que contribuye a resolver controversias durante la ejecución del proyecto de infraestructura. Resalta el presidente del Consejo Superior. Algunos aspectos que, digamos, son importantes: el análisis beneficio-costo, que influye mucho. El segundo, la matriz de seguimiento de la obra. Y tercero, las sesiones tipo ICE. ¿Y qué es el ICE? Ingeniería concurrente. ¿Por qué razón? Porque en las reuniones del JRD están presentes los adjudicatarios, están presentes el contratista, el propietario, y ahí se toman decisiones. Esas son sesiones 6 que son parte del modelo VDC, Virtual Design Construction. Entonces, ese es el punto central: dar solución al paso, dar solución para no paralizar la obra. Bien, conclusiones, amigos. Solamente esta es la lista de conclusiones. Dice lo siguiente, ¿no? Las brechas de servicios básicos de infraestructura en el Perú son enormes, cuantiosas. Por lo tanto, el escenario técnico y legal para la ejecución de las obras públicas requiere ser analizado por su impacto en el índice de progreso social y no solo como una mirada discreta de ejecución de obra y los proyectos de infraestructura. ¿Ok? Esta afirmación requiere dar una mirada holística y de cambios disruptivos, por lo que se han planteado una serie de propuestas durante lo que hemos desarrollado. Y en estas se destacan: 1. Aplicar enfoque en la filosofía de gestión de proyectos en todo el ciclo de vida. Esto ameritaría generar competencias y capacidades en todas las personas ligadas a este ciclo. Me refiero a las entidades, clientes, a los contratistas, señores supervisores de obra. Y segundo, aplicar el análisis cuantitativo por su impacto directo en los objetivos principales de los proyectos, plazo y costo.
pero desde la elaboración de los expedientes técnicos, su revisión y aprobación, y por supuesto, durante todo el plazo de las obras. Muy bien, amigos, muchísimas gracias y estoy a disposición si es que hubiera alguna pregunta. Estoy a la orden, estimado Alejandro. Muchas gracias, ingeniero Rubén. Pues sí, las conclusiones que arriba usted respecto a la necesidad de estos contratos y colaborativos y las JRDs frente a a los números que da la Contraloría respecto a las obras paralizadas es importante. Invito a nuestros participantes a realizar las preguntas. Bueno, quiere participar nuestro amigo Oswaldo López. Tiene el uso de la palabra, Oswaldo. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días, Rubén. Eh, Ante todo, muchas gracias por la presentación. Conceptualmente muy interesante. En una corta presentación no se puede abordar con profundidad muchas materias que sería ya otra estructura del curso, ¿no? Pero bien, resumidamente mi consulta va a lo siguiente. Usted ha presentado los riesgos, cómo se asumen, cómo se analizan, cómo se estudian los riesgos en el área de las contrataciones entre privados y el Estado. Y ha puesto como ejemplo cómo se analizan los riesgos en los contratos FIDIC y en los contratos NEC. Es evidente que en esta presentación que hace usted hay una diferencia sustancial en cómo se administran los riesgos en ambos escenarios. Estamos ante la presencia de un problema estructural en el área de privados y estados, el negocio entre privados y el Estado, de cómo se administran los riesgos. Es evidente que en todos estos años el resultado no es bueno, y todos lo dicen, no es ninguna novedad, hay muchos estudios, pero poco avance. Es un problema estructural, tiene solución. Esas son mis consultas, Rubén. Muchas gracias. ¿Cómo no, Osvaldo? Ante todo, muchas gracias por tu aporte. Lo considero sumamente importante. Mira, justamente tú has tocado el punto, has puesto el dedo en la llaga. No podemos continuar en este sentido. Hay que hacer cambios disruptivos. Esa es la razón de ser de lo que se llama un cambio disruptivo. Hay que cambiar el rumbo. Y el rumbo no es ir como con el tren, ¿no? Avanzando con el tren. No. Hay que avanzar con el tren, pero hay que mirar atrás y hay que hacer un cambio desde la raíz. Por esa razón, la propuesta en concreto, si podemos decirla claramente, es incorporar contratos colaborativos, incorporar proyectos EPC, ingeniería, procura, construcción y gestión y gerencia, y además el manejo de riesgo tiene que ser la vedette del sistema de contratación. En mi estadía en los Juegos Panamericanos, como jefe de proyecto, pues ha sido fundamental. Si no se hacía el cambio en el marco legal, estimado Osvaldo y amigos, es decir, si manejamos las obras principales de los Juegos Panamericanos con la 30225, no se llegaba. ¿Por qué? Porque eso se empezó el 2017 y las obras ya estaban. Y esta es una característica muy particular de los Juegos Panamericanos. Estaba todo programado. Estaba programado 26 de julio iniciar los Juegos Panamericanos. Acá no es el caso de un proyecto. Dice, oye, la entrega del Hospital Lorena estaba previsto para tal fecha. Sí, oye, ahora se postergó. No, así no es en el caso de los Juegos Panamericanos porque es un proyecto internacional. Entonces, por lo tanto, salir del marco legal del sistema del Estado para los Juegos Panamericanos y pasar al contrato gobierno a gobierno fue la solución, diría yo, más adecuada para esa oportunidad. Entonces, acá estamos frente a cambios disruptivos y el manejo de riesgos tiene que ser no solo, fíjense lo que voy a decir, porque también soy profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, visto posgrados en ciertas universidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la academia en general en todo el Perú, las universidades, formen a sus ingenieros, por supuesto lo estoy haciendo en ese sentido, en gestión de riesgos y en las filosofías de la gestión de proyectos. Si no hacemos esos cambios, evidentemente que las cosas vamos a continuar con el tema y nos vamos a chocar con la frente, nos van a salir chichones por todos lados, pero no vamos a dar solución al problema. Eso es mi punto de vista, estimado Osvaldo. Y por supuesto hay que hacer investigación.
O sea, todas esas experiencias que tú has comentado hay que traducirlas en artículos científicos para de esa manera generar una corriente de cambio y hacer que estén de conocimiento. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Rubén. A ver, no sé si tenemos otra participación por parte de los que se encuentran en la sala. Si no, ingeniero, bueno, le agradezco su tiempo. La ponencia del día de hoy ha estado clara desde su experiencia, bueno, desde su vasta experiencia profesional. Y bueno, agradecerle una vez más y ceder el uso de la palabra para sus palabras finales. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, pues he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Les he pasado mi número celular para poder entrar en contacto vía WhatsApp, evidentemente. Entonces, pero les digo de que comento un poco porque ya estamos conversando para que vía Ancagua demos un curso de admisión de contratos. Ese curso de admisión de contratos va a estar dentro del enfoque de esta conferencia y otros aspectos más. Entonces, eso ya se va anunciando y, por supuesto, decirles, estimados amigos, que tenemos que hacer cambios disruptivos en el manejo de las inversiones en obras públicas en nuestro país. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchas gracias, estimados amigos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, como ya lo mencionó el ingeniero Rubén, les estaremos informando sobre el curso que se desarrollará bueno, va a estar dictado también por el ingeniero y que estén atentos. Justo pasé en el chat del Zoom, nuestro grupo de WhatsApp de eventos, donde se publican todos los eventos académicos que se realizan por el centro. Y bueno, desearles un bonito fin de semana y hasta la próxima. Agradecerle una vez más al ingeniero. Esperamos contar siempre con su participación. Muchas No, gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bonito fin de semana. Gracias, buen día.